Be with me, Jesus, I ask you to stay. Comfort my worries through the night until day. In the darkness, Lord Jesus, I am the devil's prey. So I... Todavía no vamos a leer el texto, pero tenga su Biblia abierta ahí. Voy a hacer referencia a dos versículos que todos hemos leído, a los que todos hemos tenido que prestar atención en alguna ocasión, y quien no los haya leído muy seguramente los habrá escuchado. El primero, y ambos tomados de este evangelio según San Mateo. El primero es cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan, ¿verdad? Y que cuando él sale de las aguas, ya nos acordamos de toda la escena, pero en la escena sucede algo muy interesante, que el cielo es abierto, ¿verdad? Y una voz se escucha que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo encuentro complacencia. Es Dios haciendo referencia a el hecho de que hay una satisfacción en Cristo para él. Luego están unos pasajes donde Jesús está hablando de los talentos también, en donde termina cada vez que habla de uno de estos a los que le fue dado los talentos, diciendo el Señor Jesucristo, si hizo bien su trabajo, buen siervo, y luego dice, y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y luego dice unas palabras que son claves ahí, ¿no? Dice, entra al gozo de tu Señor. Cuando yo leo estas palabras, sé que cada uno tiene su propio contexto, podemos extraer muchas explicaciones, lecciones y aplicaciones de ellos, pero con ambos tenemos que hacernos una pregunta particular: ¿qué dirá Dios de nosotros, no? Porque aquí tenemos el bien decir de Dios, aquí tenemos elogios de parte de Dios. Este es mi Hijo amado, en el que yo encuentro complacencia. Buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Son elogios de parte de Dios. Y creo que cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, nos gustaría escuchar palabras semejantes, ¿verdad? Porque nadie quisiera escuchar que el Señor nos respondiera, no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. No, ¿verdad? No, nadie quiere escuchar eso. Pero tampoco queremos que el Señor permanezca solamente en silencio, sino que queremos escuchar palabras, el bien decir de nuestro Dios, su elogio, ¿sí? Y es interesante que nosotros estemos dispuestos a hacer muchas cosas por recibir este elogio. Tal vez lo más agradable no es el hacer, que es el medio, ¿no? Sino el fin, que es la recompensa, el recibimiento de ese gran elogio. Y si nosotros amamos a Dios, aunque nadie lo ame, todos quieren recibir el bien decir de Dios, un elogio. Pero si nosotros amamos a Dios, debemos de estar comprometidos con llegar a esa meta, hermanos, ¿sí? Porque yo amo a Dios y quiero complacerlo, quiero satisfacer las demandas que han sido puestas sobre mí para que Él se complazca en mí. Cuando nosotros leemos estos pasajes que estamos por ver, podemos extraer muchas lecciones, de muchas direcciones en esas lecciones. Pueden ir a la personalidad de Juan, pueden ir a la predicación de Juan, pueden ir al propósito o el llamado de Juan. A mí me gustaría hablar de lo que Jesús elogia en estos pasajes. Lo que elogia a Jesús de Juan es su carácter, ¿sí? Las cualidades que había en la personalidad de Juan. Pero vamos a leer los pasajes y luego nos vamos a profundizar más en esto. Dice la palabra de Dios: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Escuche, porque vamos a extraer casi toda nuestra enseñanza de las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que un profeta, porque es quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz,
el cual preparará tu camino delante de ti. Y luego dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Esa parte, ¿verdad? Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, o hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Sé que dije que hasta el 14, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí tenemos una forma de elogios de parte de Jesús. Ustedes conocen bien el contexto, ¿no? Juan para este momento ya estaba encarcelado. Vamos a ahondar un poquito en esto más adelante, pero ya estaba encarcelado y vienen los discípulos de Juan enviados por él a preguntarle a Jesús que si él era a quien habían estado esperando. Entonces Jesús les dice, no, pues vayan y díganle lo que ven, lo que está sucediendo, los grandes milagros, la proclamación del evangelio. Vayan y díganselo. En lo personal, y no es el tema que vamos a abordar, yo no creo que Juan estuviera dudando, ¿no? Como muchos dicen. Esa no es mi perspectiva, porque si yo leo el contexto, cuando Jesús ve que sus discípulos dudan, no titubean en decirles, hombres de poca fe, ¿verdad? O ¿por qué no creísteis? Porque no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, que hay siempre en forma de exhortación, pero no es así con Juan. Les dice, vayan y díganle lo que ven, y luego se voltea y hace estas preguntas, ¿qué salisteis a ver al desierto? Porque de cierto algo saliste a ver, y no era una caña sacudida por el viento, o eso es lo que saliste a ver, o era un hombre de ropas, de vestiduras delicadas. No, Juan no es cualquier persona, está diciendo Jesús. Entonces yo no creo que Juan haya dudado. Lo que sí creo es que Juan sabía que su tiempo ya estaba por terminar y que sus discípulos requerían no estarlo siguiendo a él, sino a aquel que Juan anunciaba. Por eso es que cuando nosotros vemos el relato del libro de los Hechos, más adelante, se topan los discípulos con los discípulos de Juan y les dicen, ya recibieron el don del Espíritu, ni sabíamos que había, dicen, pero ellos no dilatan en quererlo y en aceptarlo, porque ya habían sido dirigidos a que su mentalidad, su fe, su confianza debía estar puesta en Jesús, no en Juan. Juan solamente era un emisario. Por eso yo no creo que Juan estaba dudando, más bien creo que era un hombre inteligente que conocía su propósito, que los estaba enviando para que supieran en quién tenían que poner la mirada. Eso es muy interesante. Y les digo, refuerza la idea siguiente. Jesús no se volteó y dijo, Juan me estuvo predicando y ya menguó en su fe. No, sino que empieza a elogiarlo delante de todos. Entonces, aquí hay ciertas cualidades en Juan que las veríamos implícitas en la respuesta que se le tendría que dar a cada una de estas preguntas que él plantea. Son cualidades de Juan y Jesús las elogia. Y nosotros hemos dicho que si algo queremos escuchar de parte de Dios es un elogio, es el bien decir. Bueno, aquí tenemos un hombre que nos muestra qué cosas deberíamos de adoptar para nuestra vida, qué cosas deberíamos de nosotros buscar tener entre nuestras cualidades para recibir también un elogio de parte de Jesús. Vamos a verlos. Lo primero que se tiene que decir es que Jesús elogia la trascendencia de Juan, hermanos. ¿Sí? Elogia la trascendencia de Juan. Esa pregunta que hace primero Jesús, ¿qué salisteis a ver al desierto? Bueno, estaba sucediendo algo ya. Juan estaba encarcelado. Muy probablemente la duda entre aquellos que en algún momento lo habían ido a visitar ya se estaba empezando a levantar, ¿no? ¿Será este de Dios o no lo será? Y de hecho es algo que los principales estaban proponiendo, porque como ya sabemos, Juan incomodaba a los principales. Era un hombre recio que incomodaba a aquellos que estaban viviendo antes en esa comodidad, en ese confort. Pero ante ese rumor, Jesús los confronta y les dice, a ver, Juan es trascendente, es lo que está diciendo con esta pregunta. Por así decirlo, es inevitable para citarlo en la obra de Dios, por lo que ya ha hecho, porque ha cumplido con lo que Dios le ha mandado a hacer. No me digan que ustedes pueden tener una actitud de indiferencia ante Juan. Recuerden, esta pregunta les hace recordar, recuerden que saliste a ver al desierto. No iban en masas a aquel lugar.
No se preguntaban con curiosidad. Es más, no de entre los principales religiosos ahí andaban, y Juan los reprendió. No se puede ser indiferente ante la presencia de este hombre. Es alguien que ha trascendido. Es alguien que ha marcado esta historia. En nuestro contexto estaba diciendo Jesús, y ustedes no lo pueden evitar. Ahora andan con esos rumores, pero ¿qué tal cuando fuiste a escucharlo? Cuando fuiste a escuchar la palabra de Dios en el desierto. Esta es una actitud repetitiva del pueblo de Israel, ¿no? Es el mismo evangelista Mateo que cita aquella profecía, Jerusalén, o aquella exhortación profética, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, dice el Señor Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Y ahora dónde estaba Juan? Pues en la cárcel. Pero eso no habla de que Juan no fuera verdadero. Esto nos habla de la repetición una y otra vez de la conducta de este pueblo. Duro es servir. Sin embargo, ellos salieron a verlo, porque era evidente que aunque este no era un hombre común, provenía de Dios. Y me gusta volver a pensar en esta pregunta: ¿qué salisteis a ver? Volverse inevitable. Lo tuvieron que ver, tuvieron que contemplarlo. Algunos tenían una opinión buena, algunos tenían una opinión mala, pero Juan no podía pasar desapercibido. Trascendió en su contexto, trascendió en la obra de Dios, porque cumplió con el propósito que Dios le había enviado a hacer. Y era un hombre relevante entonces. Y Jesús eso lo está elogiando, ¿no? Aquí se cumple en Juan lo que diría este hombre, este predicador de Dios, John Wesley, porque él citaba de manera constante cuando buscaban ¿qué solución le daremos a esta necesidad? Y él decía: arde en fuego, en el fuego de Dios, y las multitudes entonces verán a verte cómo te quemas en ese fuego. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo con Juan. Juan no estaba en las cúpulas, no estaba en las sinagogas, no estaba en el templo, estaba en el desierto, pero estaba ardiendo en el fuego de Dios, y la gente fue a verlo arder y participó de aquello. Escucharon la palabra en aquel momento por un hombre que no era habitual, y lo vamos a ver más adelante, no era ordinario, pero que, por así decirlo, ya era inevitable. Y en eso que él era inevitable ver a Dios a través de su vida. De hecho, Jesús, es tan fuerte esta idea en él, Jesús tiene tan fuerte esta idea, tan firme está en esta opinión que da de Juan, que no es la única vez que lo hace, ¿no? Ahorita en la escuela dominical yo mencionaba en un comentario este texto, pero cuando vienen a tentar a Jesús y que le dicen: ¿de dónde tienes esta autoridad? Él les dice: bueno, yo les voy a responder, pero ustedes respóndanme algo. Y aquí se corrobora lo que estoy diciendo. Se podrá tener una buena opinión de Juan, o se podrá tener una mala opinión de Juan, pero no se puede ignorar. Y ellos reciben la pregunta de Jesús: bueno, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Ellos no respondieron, porque aunque su opinión fuera mala, no podían evitar que todo el pueblo ya conociera a Juan. No podían ser indiferentes ante él. Y no responden porque dicen: si decimos que era de los hombres, pues nos van a preguntar: ¿y luego por qué no lo seguiste? Y si respondemos que era de Dios, me equivoqué. Si respondemos que era de Dios, van a decir: ¿por qué no lo seguiste? Y si respondemos que era de los hombres, tenían miedo del pueblo, porque tenían a Juan por profeta y se iban a levantar contra él. Era alguien inevitable, ¿no? Él era alguien inevitable. Y cuando yo digo que era inevitable, que era trascendente, y que Jesús elogia esto, entonces pudiéramos preguntarnos: bueno, ¿y por qué lo elogia, no? ¿Y cómo esto se aplica a nuestras vidas? Y yo quería aplicarlo a las personas, a los creyentes en particular, pero luego dije: no, esto debe de ser para la iglesia en general, porque lo debemos de ver como una responsabilidad colectiva. Y ¿sabe qué, hermano? Nosotros como iglesia debemos trascender, ¿sí? Y si algo es bueno, o sería bueno, es que la iglesia estuviera involucrada atendiendo cada una de las necesidades que hoy están latentes. Cada uno de los aspectos de la vida de los que tanto nos quejamos necesitan ser atendidos, pero no hay nadie mejor para atenderlos que aquellos que son emisarios de Dios. Y Jesús tendría que decir de nosotros, en defensa de nosotros, a este mundo, cuando digan: la iglesia está mal,
a ver, ¿y por qué saliste a verlos? ¿Te diste cuenta que había algo diferente en ellos? Algo poco usual. Mi misma presencia. ¿Qué saliste a ver? Y eso se debería de decir de la iglesia. La iglesia debe ser trascendente en su contexto. Debe de ser imposible de que la gente sea indiferente a ella. No importa quién, qué opinión tenga de nosotros, pero cuando hable de los temas de la vida, es necesario que la iglesia salga a colación en esa conversación o en ese hablar, que la iglesia resalte ahí, está pasando esto y aquello, y que la iglesia no brille por su ausencia, sino por su asistencia a esta sociedad que está oscura y que necesita luz, hermanos. Y entonces seremos elogiados. Entonces seremos elogiados. Se ha dicho muchas veces aquel comentario de Carlos Spurgeon: tú no tienes que defender la palabra de Dios, ella es como un león, suéltala y sola se va a defender. Sí. Pero nosotros sí debemos de dejar que nuestras actitudes le den materia a Dios para defendernos. Él no lo va a hacer por nuestras obras, pero nuestras obras deberían de estar presentes. Y entonces que diga el Señor: ¿qué salisteis a ver? O que escuchemos: este es mi pueblo amado en el que me siento complacido. O que en algún momento esas palabras también retruenen, resumben: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa el gozo de tu Señor. La iglesia necesita trascender, hermanos. No somos un club social, no somos un simple lugar de reunión social. No, aquí lo que nosotros tenemos es una comunidad, pero no una comunidad social, sino que tenemos una comunidad fraternal. Somos hermanos. El Señor nos ha redimido, el Señor nos ha salvado y nos ha hecho una gran familia. Y esta familia, hermanos, fue diseñada y fue escogida para que manifestara las grandezas de aquel que nos ha redimido. Que nadie pueda ser indiferente ante nosotros, hermanos, para que el Señor nos elogie. ¿Cuántos quieren recibir el elogio del Señor? Ni les dije el título, ¿no? Por eso yo titulé este mensaje: lo que Jesús elogia. Esta es una de las cosas que Jesús elogia: nuestra presencia, una presencia trascendente, porque donde está la iglesia está Dios. ¿Dónde está la iglesia, hermanos? Está Dios. Hay otra cosa, sin duda, la siguiente pregunta elogia esto: el carácter. Sin duda, la siguiente pregunta elogia el carácter. ¿O qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Fuiste a ver un esquema de proposiciones doctrinales acerca del arrepentimiento endebles como las de estos líderes religiosos? No, no es lo que saliste a ver. Ciertamente Juan no era eso. Juan no era una caña. Yo puedo decir, y lo voy a repetir muchas veces, Juan no era una caña, era un roble, hermanos. Era un roble. Era un hombre de carácter fuerte. Y justamente eso es lo que quiere señalar a aquellos que le escuchan en este momento con esta pregunta. Aquí se está haciendo un elogio, porque cambia el rumbo. Ya no lo está defendiendo y elogiando. Ahora toda la pregunta se concentra en formular un gran elogio a favor de Juan el Bautista, porque este era un hombre que se había mantenido firme. Por eso no puede ser igual una caña. Y comenta Barclay, dice: esto puede querer decir una de dos cosas. Dice: lo primero, en las orillas del Jordán crecían muchas cañas y se había establecido una frase, la frase que tenía que ver con una caña sacudida, como un proverbio cultural. La gente ahí ya lo decía de manera constante y lo hacía para referirse a cualquier cosa común. Porque si vas al Jordán, lo común es ver cañas, ¿sí? Entonces, cuando quieren hablar de cualquier cosa común, de cualquier cosa ordinaria, dicen: una caña sacudida. Y Jesús les pregunta, entendiendo eso de su cultura, de su contexto: ¿salieron a ver una caña sacudida por el viento? ¿Era Juan acaso? Sería la pregunta. ¿Era Juan acaso cuando lo fuiste a ver una cosa común? ¿Eso era? No. Y luego dice Barclay, o lo segundo, con esto, tal vez lo que se quería decir era que
Una caña sacudida puede querer decir que él era un débil, un inseguro, que no podía mantenerse firme frente a los vientos del peligro, mejor que lo podía hacer una caña a la orilla del Jordán. Y yo cuando leía este comentario de esta pregunta, porque él hace un estudio de esta pregunta, pues según el contexto, pudiera decir cualquiera de estas dos cosas, que fuera común, que fuera corriente, o que fuera débil e inseguro. Y estas 4 palabras de este comentario me llamaban mucho la atención, porque esto es precisamente lo que Jesús está diciendo con esta pregunta que Juan no es. Juan no es ni siquiera corriente, no es ni siquiera un poco ordinario, Juan no es ni siquiera un poco débil, y Juan para nada es un hombre inseguro, ¿sí? Porque, mire, corriente no se dice en el sentido de referirse a que era un maleducado o un hombre de hábitos arrabales, no. Corriente en el sentido de que va en la corriente del mundo, que se había conformado a lo que se establecía allá. Y es muy interesante porque en ese contexto lo que hacían los hombres supuestamente de Dios era utilizar la ley de Dios para poder darle una justificación a sus pensamientos o validar sus acciones. Pero Juan no hace eso. Juan no mete a su propio molde la palabra de Dios, sino que él se ha moldeado a la palabra de Dios. Él no es un hombre corriente, es inusual, es demasiado inusual. Sus pensamientos y sus acciones no tenían que ser validadas para nada, porque eran el resultado de una estricta disciplina al propósito que Dios tenía para su vida. Juan tampoco era ordinario. Algunos sinónimos de ordinario son común, habitual, usual, acostumbrado y frecuente. No era nada de eso. Y qué interesante analizar esto hoy, que Juan no era ordinario, pero que es elogiado por Jesús, porque vivimos en un tiempo donde lo ordinario parece ser algo que ya se está despreciando por esta generación, ¿verdad? Donde los estereotipos es con lo que se quiere acabar, que sin darse cuenta convencionalizan otro. Pero dicen, no queremos los esquemas comunes, no queremos los estereotipos, no queremos ese constructo. De hecho está de moda esa palabra, la palabra de construcción. Pero qué interesante que todo lo contrario a lo que Jesús elogia es esto. Porque lo que Jesús elogia es que no se sea de ese tipo de personas. Cuando Jesús se refiere a alguien como poco ordinario, no se refiere a aquellos que si los describo ustedes me van a decir bien específica o concretamente a qué grupo pertenecen. No, este era realmente un hombre no ordinario. Ahora, Juan no era débil, hermanos, para nada. Significa que si decimos que era débil, que no gozaba de fortalezas, que era fácil que se quebrara. Y por supuesto que no era así. No era como una caña. Lo mencioné ahorita, él era un roble, estaba fuerte. Esto tiene que ver con el carácter, era inamovible, estaba bien sustentado en Dios, para nada era débil y mucho menos era inseguro. A él no le importaba tener, lo vamos a ver en el siguiente punto, pero no le importaba tener bastones, cosas en que afianzarse para poder caminar en esta vida. Su sustento era Dios. Él no tenía ninguna inseguridad, él no titubeaba, él no era variable, él no era indeciso, sabía lo que había que hacer. Y yo me daba la tarea de leer mucho qué se dice de Juan. ¿Qué se dice de Juan? Y dice un comentario pentecostal, dice que cuando Cristo dijo que Juan no era una caña sacudida por el viento, aludía a la fortaleza de su carácter. La reputación de Juan le precedía y esa reputación es que él era alguien fuerte. Y Jesús eso lo elogió. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Algo que se puede quebrar o desprender? ¿Algo que fácilmente se desmembra? No, para nada. Juan era muy diferente a eso. Tienen que reconocerlo. Ahorita están dudando, pero recuerden la fortaleza que había en las palabras de Juan, en su carácter. Era obvio que había dominio propio, algo que Dios le había dado. Y una de las grandezas del cristiano, hermanos, es que es elevado por encima de sus bajezas, porque en la gracia de Dios a nosotros se nos da un espíritu que no es de cobardía,
sino de amor, de poder y de dominio propio. Y el dominio propio precisamente es eso, carácter. Quiero ver milagros en la iglesia, quiero ver señales, quiero ver portentosos milagros, pero primeramente quiero ver a hombres y mujeres creyentes que manifiestan ser de Dios porque tienen un carácter inquebrantable, un dominio propio sobre su temperamento y que no se dejan llevar de aquí por allá por cualquier vientecillo. Y entonces el Señor Jesucristo nos va a elogiar. Nos va a elogiar. Llegaron aquellos: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Bueno, ¿y cuándo te ocupaste de estarme imitando? Un carácter cristiano es lo que implica el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas. Dicen los militares: no ha habido un hombre más fuerte que Jesús. Bueno, pues Juan estaba recibiendo ese carácter de parte de Dios. Y Jesús lo elogia. Seamos fuertes, hermanos. Seamos fuertes. Que sea evidente, que nadie pueda negar que algo diferente hay entre nosotros. Un dominio propio impresionante. Más que el de un estoico, más que el de un soldado. Porque Dios nos da fortaleza. Otra cualidad que Jesús elogia de Juan tiene que ver con su integridad. Y enseguida dice algo que a mí me llena, mucho me llena. Dice: cuando saliste al desierto, ¿saliste a ver un hombre con vestiduras delicadas? Ciertamente no. Porque esos están en las casas de los reyes, en sus grandes palacios, en las cortes. Esos hombres no pertenecen al desierto. Y aquí hay una gran enseñanza, No cualquiera entra a esos palacios, a esas casas de los reyes, de los poderosos, de los importantes, de los grandes de este siglo. No cualquiera entra allí. Pero en el desierto, no importa de qué estrato tú fueras o tú seas, es un lugar en el que con toda libertad tú puedes tener acceso. Un lugar en el que si ahí se predica la palabra de Dios, no hay restricciones para ti. Como si se predicara allá entre las élites, en las cúpulas. Y Juan estaba en el desierto porque cualquiera que escuchara sinceramente el mensaje de Jesús y ese fuera su anhelo, o el mensaje de Dios, pues que venga. Aquí ni siquiera hay puertas, pásele. Y predicaba el arrepentimiento. Él no era alguien con vestiduras delicadas. Y la confrontación es: acuérdense, ¿a quién salieron a ver ustedes? ¿A un hombre con vestiduras de liturgia para el culto? ¿O salieron a ver a un hombre que se vestía con pieles de animales muertos? Ya lo dije, él no era ordinario, él no era común, no era débil, no era inseguro, pero sí era demasiado raro. A veces los hombres de Dios son raros, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo alguien que se maneja con integridad es raro. Alguien en este tiempo que se maneja con integridad es raro. Pero recuerden, y más aún para hablar más de su integridad, cuando decimos que no fueron a ver un hombre con vestiduras delicadas, estamos hablando de un hombre que no se está preocupando por qué decirle a los poderosos, como el cortesano que le tiene que decir al rey lo que el rey quiere escuchar, porque tiene temor de que le hagan algo. No, Juan el Bautista era un emisario de Dios y no un cortesano de Herodes. Por lo tanto, Herodes tuvo que cortarle su cabeza, porque era un hombre íntegro que no temía en decir la verdad. Era un hombre que no escatimaba para cumplir con la voluntad de Dios, sin importar lo que esto le costara. Le cortaron su cabeza, hermanos. Y qué importante es que la iglesia el día de hoy, en este tiempo en donde las sociedades se hacen concesiones, en donde nación con nación se hacen concesiones, aunque se corrompa, la iglesia siga teniendo creyentes firmes que no se corrompen, que no hacen concesiones con el mundo, que no van a negociar con la presencia de Dios que hay en sus vidas, que no van a poner en peligro sus valores, sus principios. Personas íntegras. Qué importante. Y qué privilegiados seríamos si entre nosotros hubiéramos personas
con una integridad tal que no nos importe perder la cabeza por ello. Y entonces Jesús nos va a elogiar. Juan fue elogiado, hermanos. Juan fue elogiado. ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto con vestiduras delicadas? De esos que quieren quedar bien con los poderosos. A Juan no le importaba eso. Y de verdad, hermanos, si para quedar bien con alguien tenemos que negociar lo que somos, nuestra identidad en Cristo, no quede bien. No quede bien. Quede bien con Dios. Y repito eso, y que el Señor diga: este es mi hijo en el que encuentro complacencia. Un hombre íntegro. Creyentes que actúen sobre este dicho: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Que sea nuestra realidad. Que nuestras acciones, hermanos, nuestra integridad grite: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, porque estoy viendo solamente la cruz, porque veo a Jesús en la meta, porque esto es un peregrinar y nada de lo que en este mundo obtenga vale la pena si tengo que negociar algún día estar delante de la presencia de Dios recibiendo un elogio y no un reproche. Que mi vida grite fuertemente, tronantemente: he decidido seguir a Cristo, porque esa ha sido nuestra decisión. No vamos a negociar nada, nos vamos a mantener como se mantuvo Juan, porque todos estamos interesados en el bien decir de Cristo. Que diga bien de mí, no negocie nada, manténgase en integridad. Pero hay otra parte, hermanos. Válgame, se va bien rápido el tiempo, ¿verdad? Pues a qué hora me subí. Bueno, entonces vamos a terminar. Vamos a avanzar para terminar. Al fin y al cabo hemos entendido bien tres de las cualidades que Jesús está elogiando de Juan: su trascendencia, su carácter, su integridad. Pero por último, yo no sabía cómo titular a esta última cualidad, si el servicio de Juan. Pero yo decía, no, más bien todo se condensa en la predicación de Juan. Es algo que Jesús elogia, ¿no? Porque ya preguntó: ¿qué saliste a ver? Confrontándolos para que vean que él era alguien con el que no se podía ser indiferente, independientemente de las opiniones que en ese momento se estuvieran manteniendo. Les dice: una caña sacudida por el viento, haciéndoles ver también que no era cualquier hombre debilucho, con estructuras debiluchas como las estructuras religiosas de ese momento y los hombres que dirigían la ley o la obra de Dios en ese momento. Y habla también haciendo una comparación entre Juan y aquellos hombres que sí hacen concesiones. Juan no lo hacía. Él era una persona íntegra, perdió la cabeza por eso. Pero ahora la última pregunta dice: ¿o qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y a las otras preguntas, a las últimas dos preguntas tuvimos que decir: no, eso no es lo que saliste a ver. Pero esta pregunta tenemos que decir: sí, esto es lo que saliste a ver. A un profeta de Dios, a un hombre de Dios que tronaba en su predicación contra el pecado, que proclamaba el arrepentimiento y proclamaba que el hombre tenía que acercarse a Dios, porque entre más se apegaba a aquellos legalismos, más se alejaba de él. Era un profeta, dice Jesús. ¿O qué saliste a ver? Porque eso es lo que creías al principio. ¿Un profeta? Síguelo creyendo. Eso es lo que Juan fue. Un hombre enviado por mi Padre, que estuvo dispuesto hasta el final para cumplir su propósito. Y me gusta muchísimo lo que dice Leonard Ravenhill, un predicador del pasado, del siglo pasado. No era pentecostal, pero era más pentecostal que muchos pentecostales, porque oraba. Y esos hombres que oran, hermanos, son peligrosos. Y Leonard Ravenhill se relacionaba con la devoción constantemente en sus enseñanzas a la iglesia, y les decía: oren. Y cuando les hablaba de la oración, les tiene que hablar de Juan el Bautista. Y decía: Juan el Bautista es un hombre que duró 20 años preparándose en el desierto.
no en una corte, sino al calor del sol, en esa arena blanca que rebotaba ese calor, esa temperatura alta. Un hombre que se preparó durante 20 años para solamente venir a compartir 6 meses. Y luego se queda pensando y hace una reflexión y dice, y los muchachos hoy, preparándose 6 meses para querer compartir 20 años. Por eso no me sorprende la condición espiritual de la iglesia, decía Ravenhill. Pero aquí tenemos un hombre que es elogiado por eso, porque entendió que su propósito era mayor que él y por lo tanto se dedicó a prepararse para ese propósito. Y se puede decir que él era un profeta. Y tal vez nadie lo veía mientras se estaba preparando, pero esa es una característica de los profetas. Porque los profetas vienen a surgir en los peores momentos, en las peores circunstancias, en los peores caos que se enfrenta, a los que se enfrenta la humanidad, el pueblo de Dios. De hecho, yo no me dieron los 400 años de silencio del todo, pero lo que sí se tiene que decir es que cuando Juan aparece en escena, estamos hablando de un hombre que aparece cuando la situación de Israel está en uno de sus puntos críticos más fuertes, hablando con respecto a su espiritualidad. Y entonces Dios envió un profeta. Y este profeta no viene a medir las cosas, no viene a decir qué necesidades hay. No, él viene a prepararse en la viva presencia de Dios, orando, puesto de rodillas, comiendo austeramente, vistiéndose no como la comunidad, porque no era lo que le interesaba, no le importaba si su cuerpo se desgastaba. Lo único que le importaba era venir a atender lo que Dios quería que él atendiera. Y él sale a escena no a medir nada, solamente sale a actuar, porque así son los profetas. Analice todo el Antiguo Testamento. Y la mayor parte de las veces, o todas las veces que un profeta sale a escena, es porque hay una circunstancia demasiado crítica en la espiritualidad del pueblo de Dios. Y Jesús elogia eso. Mientras todos estaban descuidando la presencia de Dios, aquí viene alguien a puntualizarla nuevamente, a decirles, no se les olvide a quién le pertenecemos, de quién dependemos, no se les olvide nuestro Dios, arrepiéntanse. Y venían los principales, los que compartían la palabra, y les dicen, no, ustedes no se bauticen, porque lo están viendo solamente como un cumplimiento más de otro rito, y no es así. Lo que tienen que hacer es arrepentirse. Porque lo importante no es este bautizo, sino lo que esto significa, que te has arrepentido. Era un profeta trascendente, lleno de fortaleza, de dominio propio, de carácter, que inspiraba con su integridad. Era un profeta. Y mientras yo hacía mi mensaje, no podía evitar hacerme la pregunta, ¿necesitaremos nosotros profetas? En el sentido correcto de lo que este ministerio implica. No como aquellos propagandistas. No, en el sentido correcto de lo que esto implica. Necesitaremos nosotros profetas. Necesitaremos creyentes que vean las crisis y que decidan someterse a Dios para salir a escena y actuar pregonando su verdad. Ahora, hay algo bien importante ahí. Después dice el Señor Jesucristo, y no es cualquier profeta. Este es mayor que todos. Mucho mayor que todos. Y un padre de la iglesia, Cirilo de Alejandría, comenta el por qué este profeta es mayor. Porque los profetas del pasado estaban anunciando que Jesús habría de venir, ¿verdad? Pero Juan ahora no anunciaba que Jesús habría de venir. Juan anunciaba que Jesús estaba presente. Y lo expresaba con esas palabras diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era cualquier profeta. No era el mensaje usual de que un Mesías habría de venir. Ahora su mensaje era, Él ha venido, Él está presente, Él está aquí para salvarnos. Una noticia necesaria. Y se escandalizaba el mundo. Pero no le importaban los escándalos. Él era un profeta. Y Jesús lo elogia por eso. Y les digo, surge inevitablemente la pregunta, nuestra situación actual nos demanda profetas, hermanos. Hombres con un mensaje tronante contra el pecado. Hombres de Dios, siervos de Dios, creyentes fieles. ¿Hace falta? Piénsenlo. Nos hacen falta personas como Juan. Pero ¿de qué mensaje? ¿De qué mensaje, hermanos?
Porque aquí yo ya tengo que lidiar con una gran verdad que menciona Jesús. Porque Él dice, Él es el mayor de todos los profetas. Es profeta, sí, eso es lo que es. Y no cualquiera, sino el mayor de entre todos ellos. Pero luego dice, pero en el reino de Dios, el más pequeño es mayor que Él. Entonces, ¿de qué mensaje? Porque si somos mayores y seguimos el orden de Cirilo de Alejandría, o la lógica de Cirilo de Alejandría, entonces nuestro mensaje debe de ser un mensaje más glorioso, merecedor de un mayor elogio, que si lo compartimos, que si nosotros lo proclamamos, va a ser un efecto mayor en quienes lo escuchen. Los profetas de aquel tiempo predicaron que el Mesías habría de venir. Luego Juan vino predicando que el Mesías había venido. Pero nosotros hoy en día podemos predicar desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto, formando parte del reino de Dios. Nosotros podemos predicar diciendo que no solamente vino, sino que cumplió el propósito para aquel con el que fue enviado. Podemos decir que hay una cruz en donde Él fue como un sacrificio perfecto, que realmente pudo complacer a Dios y que fue suficiente, absoluto, que ahora nos da la oportunidad de ser librados de nuestra condenación. Tenemos un mensaje mayor. Cristo en la cruz es un mensaje mayor que el de Juan, que era mero arrepentimiento. Ahora la gente se arrepiente, pero tiene una dirección hacia dónde caminar, tiene alguien en quien depositar su fe. Un mensaje potente que va a rescatar a humanos a lo largo de toda la historia, hombres y mujeres que deciden seguirle. Un mensaje sin precedentes, un mensaje que dividió los tiempos de la humanidad en dos. Ahora estamos forzados a decir antes o después de Cristo para citar alguna fecha, porque hubo un mensaje, un hombre, el Dios encarnado en la cruz del Calvario, derramando su sangre por amor a nosotros. Y aún más podemos seguir predicando un mensaje más glorioso que merece mayor elogio, que Él, por amor a sus redimidos, volverá, que el Señor regresará. Y si Juan fue elogiado porque era un profeta de Dios, nosotros seremos elogiados si proclamamos ese glorioso mensaje de esperanza. ¿Cuántos quieren recibir un elogio de parte de Dios? Bueno, esta es la parte más interesante. Prediquemos que hay una esperanza para la humanidad. Porque Juan era el mayor de los profetas, pero el más pequeño de entre nosotros es mayor que él. Esa virtud, ese valor, nos lo ha dado la obra de Cristo. Entonces, hermanos, yo no puedo concluir de otra forma más que diciendo lo siguiente: prediquemos ese glorioso mensaje, ciertamente más completo y merecedor de un mayor elogio, como antes lo he mencionado. Seamos creyentes que truenan fuertemente contra el pecado, hombres y mujeres que trascienden, creyentes de carácter cristiano, íntegros y llenos de su presencia para predicar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecerle a Jesús porque nos puso en una posición mayor. ¿Sí? Juan, escuchen lo que voy a decir. Juan fue a la presencia de Dios al desierto. Usted no vaya al desierto, porque Jesús abrió un lugar para que nosotros fuéramos a la presencia de Dios, un lugar diferente. Ya no es el desierto, es la gloria, es el trono de gracia. Venga, vamos a acercarnos al trono de la gracia hoy. Acérquese a este altar, pero acérquese a este altar entendiendo que usted se está acercando al trono de Dios. Y Juan tenía un mensaje interesante de conclusión. Ese mensaje de conclusión tan interesante es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Venga, vamos a menguar. Somos grandes, más grandes que Juan, pero somos pequeños ante su presencia. Venga a ser un pequeño de Dios. Vamos a acercarnos. Oh, bendito Rey, nos acercamos a ti. Hoy nos acercamos a ti. Tu siervo Juan, aquel que te preparó el camino,
recibí un elogio de ti. Pero tú dijiste, entre esos elogios que le colgaste a Juan, Señor, que los que pertenecíamos a tu reino somos mayores, dándonos un mayor elogio, pero a la vez una mayor responsabilidad. Levántanos, Señor. Levanta hombres y mujeres, levanta creyentes que proclamen tu palabra, que se dediquen a ti, que tengan la intención de que tu luz brille y que así trasciendan. Que puedan reflejar tu carácter, Señor, y que puedan vivir en integridad constante sin hacer concesiones con este mundo que dirige Satanás. Pero también que tengan valentía, Señor, para proclamar esa gran verdad de esperanza que nos ha sido dada, esa gran verdad de esperanza que hemos podido ver y en la cual nosotros descansamos. Que podamos predicar tu cruz, Señor, que ante la gran deuda de la humanidad podamos decir: Cristo ha pagado, porque no ha habido un solo hombre, no ha habido un solo ser humano en la tierra que no haya transgredido tu ley, Señor, y que por lo tanto merezca ser enjuiciado, resultando culpable. Pero en la esperanza que tenemos, vemos a Cristo diciendo: yo llevaré el pecado, el peso del pecado, las consecuencias del pecado, por amor a cada uno de ellos. Y ahora te hemos decidido seguir, Señor, y ese regalo no merecido se ha hecho eficaz en nuestra vida. Y te amamos, y por cuanto te amamos, Señor, queremos esforzarnos y pedir tu gracia para agradarte, para que te complazcas en nosotros. Queremos escucharte decir: esta es mi iglesia amada, en la cual yo encuentro complacencia. Y algún día que de tus labios se ha pronunciado: entra al gozo de tu Señor. Be with me, Jesus, I ask you to stay. Comfort my worries through the night until day. In the darkness, Lord Jesus, I am the devil's prey. So I